¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto poder estar aquí en esta sesión de la lección número 8 de nuestro manual de discipulado en Casas de Vida. De verdad que es un privilegio poder estar juntos compartiendo la palabra de Dios y siendo edificados por la verdad que hay en ella. Cómo desea el Señor que tú y yo caminemos en sus estatutos. Y bueno, este es un proceso de aprendizaje. En la medida en que tú y yo atendemos la palabra de Dios, vamos siendo edificados, vamos siendo renovados, vamos siendo transformados en nuestra manera de pensar. Nos urge muchísimo en esta temporada de la sociedad humana de este siglo XXI conocer la palabra de Dios, porque a partir del conocimiento de la palabra de Dios, tú y yo vamos a ser renovados en nuestro entendimiento, vamos a adquirir fe y convicciones firmes para poder navegar en victoria en el oleaje de este mundo que lo que trata es de sacarnos de la verdad que existe en la palabra de Dios. Así que el título de esta sesión es Sana Doctrina. Y el verso clave lo encontramos en 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17. Vamos a leerlo si te parece. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa su palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga todo tipo de obra buena. Y el objetivo que tenemos en esta sesión es que tú y yo decidamos meternos más a leer, a escuchar la palabra de Dios, a meditar en ella. Y nuestro ayudador, nuestro consejero es siempre el Espíritu Santo. Él siempre está dispuesto a aconsejarnos, a guiarnos, a iluminar la palabra de Cristo para que pueda caer ese entendimiento espiritual, esa revelación que necesitamos para comprenderla y creerla con el corazón. Y el objetivo es que en la medida en que tú y yo conocemos la palabra de Dios iluminada por el Espíritu, no nos saldremos de una sana doctrina. Una sana doctrina es muy importante para todo hijo de Dios. Tú y yo sabemos que la palabra de Dios es la verdad única y la verdad infalible, es decir, sin error, que nos hace libres. Me gusta muchísimo ese versículo que dio el Señor Jesús en Juan 8:32, cuando enfrentó a esos que habían creído, que eran judíos, pero habían creído en Él, y les dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea que la palabra de Dios, que es la verdad, Jesús es el verbo de Dios, es la verdad, tiene el poder para liberarnos ¿de qué? Liberarnos de la ignorancia, liberarnos del engaño, liberarnos de la mentira, en fin, sacarnos de ese estado de ignorancia y sacarnos sobre todo del engaño y la mentira de Satanás, que es tremebunda. Hemos sido alimentados a lo largo de nuestra vida por el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la herencia que nos dejaron Adán y Eva. Pero la palabra de Cristo es siempre una lámpara que iluminará nuestro camino para tomar las mejores decisiones e ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, sostenidos por esta verdad y por este Espíritu Santo, que es nuestro guía, que es nuestro consejero y es nuestro amigo. Regresando al verso clave, vamos a tratar de desmenuzarlo. Dice el verso clave, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, todo lo que encontramos en la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Es decir, que tiene el aliento de Dios que nos trae esa iluminación y esa capacidad de comprender lo que es la verdad para discernir lo que no es verdad. Y aquí vemos al apóstol Pablo animando y inspirando a todos los creyentes a conocer personalmente las Escrituras. Tú y yo sabemos que Dios es un Dios personal, claro, en su iglesia tiene maestros, tiene como a tu líder de casa de vida que te enseña la palabra de Dios, pero la verdad es que el Espíritu Santo es el que nos hace comprender y entender las verdades contenidas en la palabra de Dios. Hay beneficios ilimitados que se producen en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, por el poder que tiene la verdad
de cambiar, de transformar, de vivificar y de animar nuestras vidas. Entonces aquí lo primero que nos dice la palabra es que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que el soplo divino de Dios iluminó el entendimiento de cada persona que la escribió e ilumina el entendimiento de cada lector y de cada oyente que se acerca o que nos acercamos a la palabra para ser edificados. Me gustaría añadir una escritura más que confirma esto, y este es del apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, del 19 al 21, en donde dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y el verso 20 dice esto: entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y yo creo que tú y yo, como discípulos de Jesucristo, cuando aprendemos la palabra de Dios, cuando estamos sometidos al Señor y al Espíritu Santo, nos convertimos en estos portavoces de vida y de edificación. Cuando hablamos con alguien de nuestra familia, cuando hablamos en la casa de vida, cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo ilumina o inspira las palabras cuando están de acuerdo a la voluntad de Dios y toca los corazones y renueva las mentes y cambia las vidas. ¿Cuántos saben que Dios habla hoy? Dios sigue hablando. Dios habla todos los días y siempre está dispuesto a aconsejarnos, a guiarnos, a iluminarnos, a llevarnos por el camino correcto. Podemos registrar lo que dice la palabra en Éxodo 34, 27, en donde Dios le habló a Moisés. Y dice literalmente: Jehová le dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿A qué se refería en el contexto de esta escritura? A los 10 mandamientos. Así que vemos que Dios habla a la humanidad hoy a través de su palabra para normarnos el camino que debemos seguir en nuestra vida. También al apóstol Juan, el propio Señor Jesucristo le habló. Tenemos el registro ahí en Apocalipsis 1, 10 y 11, en donde dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó detrás de él una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Quiero decirte que la palabra de Dios es vigente cada día de nuestras vidas, porque Él es el eterno, porque Él es el eterno presente, el yo soy el que soy. Así que su palabra está viva para ti hoy, para iluminar tu entendimiento, para dar respuesta a tus necesidades, para alinear tus formas de pensar a la verdad. Precisamente el otro día platicaba con un hermano de la iglesia que se encontraba en un momento de gran desesperación, se sentía frustrado, se sentía un fracaso, se sentía una persona sin valor. Y le digo: oye, con esos sentimientos que tú traes no son de Dios. Tú le has dado cabida a los engaños y a las acusaciones y a los dardos de fuego del maligno que han ido minando tu fe y te han sacado de la verdad. Porque todos los que hemos venido a Cristo somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, hemos sido sacados de la culpa, de la vergüenza. El enemigo que quiere acusarnos y volvernos a la condición anterior de nuestra vida, no se lo permitas. Regresa a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de ti? Que con amor eterno te ha amado y que por eso te prolonga su misericordia. Yo he tenido que estar en lo personal creyendo y repitiendo y hablando la palabra de Dios que me afirma en mi identidad de hijo amado de Dios. Lo necesitamos todos los días porque la palabra es el alimento al alma que necesitamos tú y yo. Y bueno, sabemos que el Señor Jesús, que es el Verbo hecho carne, siempre habló y llevó a cabo las palabras de Dios su Padre. Aquí en Juan 14, 10 les dijo
a los que estaban alrededor de él: ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjense la alineación del corazón, de la mente, del espíritu, del propósito, de la vida de Cristo a las palabras del Padre. Eso es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo: alinear nuestra vida a la autoridad y al gobierno de la palabra de Dios. Las Escrituras nos revelan que Dios quiere que le conozcamos personalmente. La vida en Cristo es una vida de una relación personal. Que tú cada mañana y yo cada mañana vayamos a tomar un tiempo con nuestro Padre, a platicar con Él, a alabarle, a bendecirle, pero también esperar en Él. Él nos dará hambre por la palabra, Él nos citará a la mente alguno de sus versículos o alguna de su palabra. Cuando tú tengas en la mente una palabra salida de la Biblia, te animo a que la vayas a buscar, que busques el versículo, que busques el contexto de esa palabra que te está hablando el Señor. Estoy seguro que la vas a poder aplicar a las necesidades y a la problemática de tu vida. Regresando al verso clave, dice que la palabra, que toda escritura es útil para enseñarnos. Qué importante es saber que la palabra es útil. ¿Qué significa útil? Significa benéfico, significa provechoso. La palabra es provechosa en nuestras vidas. Y útil para enseñar nos habla de que el contenido en la enseñanza de la palabra tiene un gran valor, porque tiene una autoridad inherente, tiene un poder inherente, que si tú lo aceptas como la verdad y te dejas enseñar por el Señor, olvídate, tu vida va a empezar a cambiar, va a empezar a inspirarte, a motivarte a ser una persona de fe, a creer en sus promesas para que se puedan realizar a cabo en tu vida. En Marcos 1, 21 y 22, vemos cómo las palabras de Cristo traían un asombro y una admiración a los que le escuchaban. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Doctrina, enseñanza, sana enseñanza. Las palabras de Cristo son verdad, son vida, son espíritu. Tú y yo tenemos que ir a Jesucristo, ir a las palabras que Él habló y las que nos habla a través de toda la Biblia, para que verdaderamente nuestra vida cambie. En Mateo 15, versos 8 y 9, habla del pueblo de Israel y les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y luego en el verso 9 les dice: en vano me honran, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Afortunadamente aquí en Centro de Vida Lomas siempre estamos buscando enseñar la palabra de Dios. Tu líder de Casa de Vida tiene como propósito enseñarte a ti la palabra de Dios. Tú tienes como propósito de vida aprender las palabras de Cristo. Eso es lo que conforma una instrucción sana, una instrucción útil, una instrucción benéfica. Y aquí quiero hablar un poquito a los que tenemos el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Necesitamos considerar las cualidades que los ancianos, de acuerdo con la palabra de Dios, o los líderes de la iglesia, debemos desarrollar. Vamos a ver lo que dice aquí en Tito 1, 9 al 11. Fíjate, hablando de los diáconos, hablando de los que enseñan la palabra de Dios, hablando de los ancianos, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque déjame decirte, en el siglo actual hay muchos tercos, muchos contumaces, que hablan vanidades, que tratan de engañar a la gente. Aquí dice en la palabra de Tito que especialmente a los judíos, a los de la circuncisión, dice: a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mira, cuando alguien te hable algo
y diga que es de parte de Dios o que conforme a la Biblia, lo primero que tú tienes que hacer es escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda la verdad. Y si en tu mente entra un interrogante, ¿será cierto lo que me está diciendo? Pues te animo a ir al manual, te animo a ir a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, para salir de cualquier engaño o de cualquier duda. A veces hay muchas interrogantes en las vidas de las personas, sobre todo las personas nuevas, con respecto a una multitud de temas. Pero Dios no es complicado, ni quiere complicarte la vida a ti y a mí. Si desarrollamos este hábito de ir a la Escritura, de leer su palabra y de pedir el consejo del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Jesús dijo que el Espíritu Santo siempre lo glorificaría, que tomaría de lo que es de Jesús y traería esa verdad y ese consejo que necesitamos tú y yo. Hay una oración en Colosenses 1:9, creo que es del 9 al 14, en donde es una oración apostólica que tú y yo la podemos orar, en donde le pedimos al Padre: llénanos del conocimiento de tu voluntad, danos sabiduría e inteligencia espiritual para vivir como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Cuando tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios sincera, que quiere verdaderamente aprender del Señor, el Espíritu Santo te va a guiar a toda sana doctrina y a toda buena enseñanza. Una doctrina sana es indispensable para poder madurar como discípulos del Señor Jesús. ¿Qué más dice estos versos claves? Dice que la Escritura es útil para redarguirnos. Esa palabra redarguir ya verdaderamente no se usa en estos tiempos, pero significa refutar, amonestar, convencer o incluso reprender. La Biblia nos es útil para tumbar todo argumento engañoso que tengamos con respecto a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, todo lo que nos haya metido la tradición religiosa de la cual venimos muchos, o las filosofías humanistas, de la cual también hay muchísima gente que ha tomado cursos de diversos tipos sobre humanismo, sobre filosofía, sobre metafísica y sobre tantas cosas. Vayamos a la verdad. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es decidir que la Biblia sea la verdad para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo iluminará tu entendimiento y el mío para empezar a vivir en la verdad. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6, es una escritura muy importante donde nos habla de derribar los argumentos que se levantan acá, contrarios a la palabra. No está mal tener dudas, no está mal hacer preguntas con respecto a la Biblia, pero ¿cuál es la actitud con la cual las hacemos? Hay muchas personas que tienen la actitud correcta. Dicen: soy ignorante, no sé, por favor enséñame, por favor dime. Pero hay otros que lo hacen para desafiar, lo hacen para tratar de sacarnos de la verdad y confundirnos. Segunda de Corintios dice lo siguiente: aunque andamos como seres humanos en la carne, no militamos según la carne. Tenemos armas. Las armas de nuestra milicia no son humanas, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas mentales, para derribar los argumentos y las altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y para llevar cautivos, es decir, esclavizar los pensamientos a que obedezcan a Cristo. Este tema es importantísimo porque cuando venimos a Cristo nacemos en el Espíritu, somos nuevas criaturas en el Espíritu, pero nuestra mente está igual. Tiene que venir un proceso de renovación de nuestra forma de pensar para alinearla conforme al consejo de Dios y conforme a la palabra de Dios. Y el diablo nos lanza dardos de duda, de incredulidad, de temor, que tratan de desafiar y cuestionar las palabras de Jesús. Ahí tú, en la medida, y yo, en la medida en que conocemos la verdad de la palabra,
podemos derribar esos argumentos y no permitir que el enemigo nos siga acusando, nos siga debilitando, siga cuestionando la validez de las Escrituras, la bondad, la misericordia de Dios, el perdón. Tú no tienes por qué seguir viviendo en culpa y en condenación si tú te has arrepentido de tus pecados y la sangre de Cristo te ha lavado de ellos. Hay una culpa falsa que el enemigo te lanza porque Él es el acusador de los hermanos. No vivas más en culpa falsa. De la verdadera ya nos limpió el Señor a través de su sangre preciosa. Por eso, derribar los argumentos que se levantan en contra de Cristo, lo podemos hacer con las promesas contenidas en la palabra de Dios. Y podemos dejar de tener temor, de tener ansiedad, de tener duda e incredulidad, si empezamos a declarar, por supuesto, primero a conocer, segundo a creer y luego a confesar la palabra de Cristo. Y luego dice en nuestro verso clave que también las Escrituras son útiles para instruirnos en justicia. Y justicia significa equidad, equidad en el carácter y en las acciones. El Señor ya nos ha hecho justos a ti y a mí. Nos ha implantado su justicia, su naturaleza justa. Al reconocer y al confesar a Cristo como Señor y Salvador, nos es quitada la naturaleza injusta y nos da la naturaleza justa de Cristo. Este estado de justificación nos es otorgado por Dios para habilitarnos a empezar a vivir una vida recta, una vida justa, una vida pura, una vida llena de acciones íntegras, correctas, de conformidad a la palabra. Aquí es donde la palabra nos instruye entre lo que es justo y lo que es injusto, entre lo que es verdadero y lo que es falso. La justicia humana tiene muchas limitaciones. La justicia humana se acomoda a conveniencia de la necesidad de las sociedades. Pero la justicia de Dios en Cristo es la verdadera justicia a la cual tenemos que aspirar tú y yo. Tenemos que permitir que esta naturaleza justa, a través de la iluminación de la palabra y de nuestra obediencia a ella, nos va encaminando a una vida santa. El Señor quiere que seamos santos como Él es santo. Así que es posible aprender la justicia de Dios a través de la palabra para empezarla a vivir. No podemos seguir juzgando nuestra justicia según los estándares del mundo en que vivimos. Si confiamos en los preceptos del Señor, ahí nos irá bien. Fíjate que encontré para traer a esta sesión el Salmo 119, versos 5 y 6 en la Nueva Traducción Viviente. Escucha lo que dice. Dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu palabra, de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Mira, algo que ha sido demasiado importante para mí es poder llegar a vivir una vida congruente entre lo que soy, lo que hablo, lo que actúo, lo que vivo. Que haya congruencia entre lo que creo y entre lo que vivo. Y solamente en Cristo podemos llegar a este nivel de congruencia. Así que para vivir la justicia de Dios, tenemos que salirnos de nuestra justicia propia. Acudamos siempre con humildad a la palabra de Dios para ser instruidos. La Biblia es el único lugar donde sus consejos y sus mandamientos nos renuevan, nos transforman, nos cambian. Hay una frase que me gusta mucho, dice, el pecado nos aparta de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos aparta del pecado. Si tienes problemas con algún pecado, acércate a la palabra. El Señor te ama, Él no vino a condenarte, vino a salvarte. No sabes cuántas veces muchos de nuestros hermanos aquí hemos ido una y otra vez arrepentidos por haber desobedecido a buscar la gracia y el favor de Dios. Búscala cuantas veces sea necesaria la gracia y la justicia de Dios, porque el Señor te quiere en sus términos, quiere que vivas la experiencia de una vida en libertad, de una vida con propósito, de una vida ya no basada en mentiras, en engaños, en ignorancia, sino basada en la verdad que encontramos solamente
en Cristo. Para concluir esta sesión, te quiero decir algo, y es importante que lo comprendas. Dios nunca tuvo la intención, ni la tiene, de que su palabra se quede como una teoría o como un conocimiento intelectual. El reto es que el Señor quiere que nos apropiemos la palabra, la creamos por fe y empecemos a caminar con Él, no de manera intelectual, sino como una realidad actuada, que cada una de sus promesas las lleves al negocio, la lleves a tu relación de noviazgo, a tu relación matrimonial, la lleves a tu vida familiar, que los desafíos que este mundo te pone por delante, con la fe, con las promesas de Dios puestas en práctica, te lleven a ver a ti y a mí que su buena voluntad es perfecta y que Dios verdaderamente se va a glorificar en tu vida cuando tú veas el triunfo de la palabra actuada y vivida. Así que doctrina sana y una vida justa son la mancuerna para llevar a cabo esas obras maravillosas de nuestra fe que el Señor tiene ya preparadas para ti y para mí. Tenemos que hacer valer el triunfo de Cristo con nuestra propia vida. Y como dice Efesios 5, del 1 al 8, seamos pues imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio de olor fragante. Dejemos la vida pasada, dejemos toda la inmundicia, la fornicación y la avaricia, porque eso no le agrada a Dios. Vivamos pues como hijos de Dios, vivamos la palabra de Cristo, adoptemos una sana doctrina, pidiéndole siempre al Espíritu Santo que nos ilumine el entendimiento. Y no aceptes las mentiras, los engaños y las ignorancias del maligno. En el nombre de Jesús te bendigo y pues a caminar, a seguir adelante. No faltes a tu reunión semanal de Casa de Vida, ni faltes a las reuniones y a los eventos que tenemos en Centro de Vida Lomas para seguir siendo instruidos en la palabra de Dios. Muchas gracias. Hasta pronto.